¿Qué tal, amigos? Les saluda Cristian Cedeño de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores. En esta ocasión queremos presentarle un segmento titulado Detrás de una canción, donde conoceremos las interioridades del proceso creativo, de cómo se crean las canciones que despiertan sentimientos, de esas canciones que interpretan nuestros artistas a nivel nacional. En esta ocasión tenemos el honor de contar con una personalidad del ámbito típico, un gran compositor, el amigo Eduardo Domínguez. Vamos a hacerle una serie de preguntas, es una conversación amena entre dos compositores. Y la primera, don Eduardo, es ¿quién es Eduardo Domínguez y de dónde es? ¿Y alguna otra profesión aparte de compositor? ¿Qué tal, Cristian? Agradecido por esta oportunidad. Sí, yo soy de aquí mismo de Las Tablas, de la misma ciudad de Las Tablas. Además de esto que tengo como un hobby, que es ser la composición, yo soy de profesión ingeniero industrial. Me desempeño como higienista industrial en el Departamento de Salud Ocupacional de la Caja del Seguro Social y adicionalmente soy docente tiempo parcial en la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Azuero. Excelente, sí, un gran profesor. Una anécdota aquí al público. Fue profesor en mi curso de introducción a la Universidad Tecnológica. Ambos somos egresados de la Universidad Tecnológica y cuando hicimos ese curso de inducción fue uno de mis profesores de matemáticas. Así que bienvenido, profe. Vamos a entrar ya en materia y quiero preguntarle qué lo motivó a usted a entrar al mundo de la composición. Bueno, mira, mi encuentro con la composición y son de esas anécdotas así que a veces después te pones a ver eso, ¿no? Mi primer encuentro con la composición fue de una manera, podría yo decirlo así, por estudios, porque fue cuando yo en el curso de español de cuarto año, nunca se me olvida y agradezco a esas dos profesoras, cuarto y quinto año del Colegio Manuel María Tejada Roca. Español, profesora Aura Ureña, y en quinto año la profesora Delfina de Saavedra. Ellas comenzaron a darme esas nociones que está dentro del contenido académico de español, pues, donde se daba todo esto de las partes de la poesía, de la parte de lo que eran los versos, cómo se divide. Y yo comencé allí a ver la facilidad que yo podía contar las sílabas, esa división silábica que hacemos cuando, por ejemplo, establecemos cuando es una décima, cuando es un cuarteto y que tiene que tener su métrica. Eso de la métrica lo aprendí allí. Y ya después, pues, yo trabajaba en mi tiempo libre como operador de cabina en Radio Mensabé, de aquí de Las Tablas. Allí tuve pues, la oportunidad de tener mucho contacto con varios compositores, con músicos, locutores. Menciono especialmente a Kenny Alexander Pérez, que fue uno de los que me introdujo mucho a la composición. Y bueno, ahí se fue dando, ahí fui comenzando a escribir. Posteriormente también con ciertos músicos ya pude probar suerte y bueno, ahí se dieron las primeras canciones. Excelente, profesor. La siguiente pregunta que quería hacerle, ¿qué artistas han interpretado canciones de Eduardo Domínguez a nivel nacional? Bueno, mira, yo voy a hacer mención porque yo creo que ese fue el que me dio a conocer, sin menospreciar la oportunidad que me dieron los demás, pero yo menciono siempre la gran oportunidad que me dio el maestro Daniel Dorindo Cárdenas, con Mi Sufrimiento, allá por el año 2000. Entrar al mundo típico, al mundo de la composición, con una tarjeta de presentación como de Dorindo Cárdenas, pues los demás músicos te comenzaban a mirar, pues. Y de allí, pues, en ese entonces, un muchacho Nobel con mucho talento, todavía toca el acordeón, pero ya lo que es en las tarimas, pues, Alejandro Solís, él me interpretó muchas canciones. Ulpiano, su hija Dania María, te puedo comentar también de Isaac de León, Manuel González, y
Sí, el mismo Ulpiano Vergara ha interpretado canciones de Eduardo Domínguez. Hay una canción muy buena que conoce mucho el público, Mi Dulce Condena. Sí, esa canción generó otras canciones, porque esa fue dedicada a la que hoy es mi esposa. En ese entonces éramos novios y fue basada en ella. Y la verdad, todo lo que plasmé ahí... Llegó a Puerto Seguro, como dice la canción. Sí, es que eso fue como una... A mí siempre me han gustado y siempre creo que coincidimos en eso. Las canciones son historias cantadas. Y entonces siempre tienen un génesis o un inicio, un desarrollo y a veces un final. Y a veces los finales no se dan y hay segundas partes. Correcto. Entonces a mí me pasó eso con una serie de canciones, ¿no? Primero vino Mi Sufrimiento, después vino Desde que tú llegaste, y así se fueron dando y bueno, fueron generándose, y esa Mi Dulce Condena sí fue una canción que la verdad me gustó mucho el producto. Agradezco inmensamente a don Ulpiano Vergara y a don Balbino Gómez, porque esa canción me gustó mucho el producto que se obtuvo con ella y la verdad plasmé todo el sentimiento que en su momento quería expresarle a la que hoy es mi esposa, pues, y bueno, resultó, ¿no? Porque por ahí seguimos todavía ya más de 20 y pico años juntos. Exacto. ¿Considera Eduardo Domínguez que hay alguna canción en específico que ha marcado su trayectoria, alguna canción especial que ha marcado su trayectoria como compositor? ¿Y cuál es? Mira, yo diría que marcarla así, yo diría que fue la que me abrió las puertas, que fue Mi Sufrimiento. De ella yo tengo anécdotas especiales. Sabes de esto, a veces en la composición pues no es tanto la retribución económica, pero sí, por ejemplo, estaba yo en Bocas del Toro, en Isla Colón, de vacaciones, y de pronto llegamos el capitán de bote al bar que llegamos ahí a Isla Carenero, comienza a sonar Mi Sufrimiento. Y yo digo, ¿quién fue el relajo? ¿Quién fue el de la chota de poner la canción? Porque yo llegué. Entonces, los que estaban conmigo en el viaje dicen, no, nadie aquí, no. Entonces, vamos a preguntarle al cantinero quién la puso. No, fue el capitán. Y el capitán viene acá a la mesa y dice, ¿usted le gusta esa canción? Dice, sí. Dice, ¿usted sabe quién la hizo? Dice, no, yo sé que la toca Dorindo Cárdenas, pero no sé quién la hizo. Entonces le dijeron, él la hizo. Dice, esa canción a mí me llega. Esa canción, cuando yo voy en el bote por alta mar, yo la comienzo a cantar a todo pulmón, porque esa canción lo identifica. Me identifica, me exterioriza eso que yo estoy sintiendo ahora mismo. Y eso me llegó, porque eso digo, a veces no es la retribución económica, a veces es eso. O sea, lo que los compositores a veces lo que hacemos es sacar... Gratificante. Gratificar, sí, pero más que todo exteriorizar ese sentimiento que pues otro no puede cantar y lo hacen suya la canción. Es correcto. Continuando con las preguntas, profesor y colega compositor, ¿qué instrumentos le ayudan en el proceso creativo a la hora de componer? ¿Qué instrumento utiliza Eduardo Domínguez? Bueno, mira, esta parte es interesante porque a veces la gente cree que para poder ser compositor necesita ser músico y no es así. No es así. Yo en realidad, como tal, yo no domino ningún instrumento musical. Sí tengo acordeón en casa. Es una deuda que tengo conmigo, es un la re sol que tengo de hace algunos días y está guardado. Pero quiero interpretar, he llegado a interpretar alguna. Pero en el proceso en sí de la composición, yo lo hago cantando o silbando. Eso lo aprendí de algunos compositores del patio. Se dice que el mejor instrumento para componer es la voz. Sí, y me quedé con una frase. ¿Recuerdas que estuvimos en un conversatorio en la Universidad Tecnológica del Día de Propiedad Intelectual? Correcto. Y Celso Quintero dijo una frase que me ayudó a entender mucho, que hace tiempo yo estaba buscando esa respuesta. Y es que la música o la composición primero surge aquí, en la mente y en el corazón. Es correcto. Y es así. Realmente a veces tú no tienes el instrumento musical a la mano, simplemente comienzas a tararearlo y la vas guardando. Hoy en día mi celular no sé ni cuántos archivos de audio tiene de esto que vienen a veces pedazos de inspiraciones, de canciones
y entonces ahí se va formando, ya después uno se formaliza. Sí me ayudo, ya cuando lo tengo estructurada, voy y un gran aliado mío es Plinio Huerta, yo voy a donde él. El aliado de muchos. El aliado de muchos. Vamos allí y transportamos lo que cantamos, lo que silbamos a una guitarra y entonces ahí se arma la maqueta. Es correcto. Soy testigo, doy testimonio también de esa colaboración de ese gran guitarrista Plinio Huerta con la mayoría de los compositores. Incluso conozco compositores que son excelentes músicos, excelentes bajistas, acordeonistas y maquetean sus canciones con Plinio Huerta. Así es. Eduardo Domínguez tiene algún proceso, alguna metodología, algunos pasos a seguir a la hora de componer una canción. Cada compositor tiene su metodología, su estilo, su proceso creativo. Hay unos que hacen la música primero, después montan la letra. Hay otros que hacen la letra, luego montan la música. ¿Cómo hace Eduardo Domínguez para componer una canción? Eso mismo iba a comentarte. Fíjate que en las reuniones, en estas que hemos hecho del SPA, bueno, más que reuniones formales, conversatorios, que chisteamos, echamos cuentos y todo lo demás, he visto eso. Que hay algunos que y también era una interrogante mía, y en lo personal, a mí se me hace más fácil escribir primero la letra y después cantarla, porque le voy dando el sentimiento. Pero también he hecho lo contrario. A veces he hecho toda la estructura musical cantada y después le voy cuadrando, como se dice, la letra. Difícil. Pero es más difícil. Es más difícil. Para que vea la diferencia de que todos tenemos nuestros métodos. Yo soy lo contrario. A la hora de crear una canción, yo primero creo la música y luego le adapto la letra. Sí. Para mí es más fácil así. Usted es lo contrario. Sí. Y cabe destacar y mencionar en esta pregunta, para que mucha gente conozca también el proceso creativo, que hay muchísimas personas, yo sé que le ha pasado a usted y que le ha pasado a muchos de los compositores de nuestra música nacional y de otros géneros, que a veces hay personas que quieren entrar en este mundo. Es un mundo muy bonito, pero solamente escriben una letra. Entonces consideran que eso es una canción. No. No es una canción. La letra solamente es parte de una canción. Sí, correcto. En nuestra profesión existen dos terminologías: compositor y autor. Autor es quien hace la letra. El compositor es quien hace la música. Nosotros en la Sociedad Panameña de Autores y Compositores, a la hora de registrar una canción, de declararla, tenemos que elegir si somos compositor, autor o ambas. En la mayoría de los casos, usted y yo, y la mayoría somos ambas, ¿no? Así que es bueno aclararle eso al público. Profe, ¿ha tenido usted algún desafío a la hora de componer una canción? ¿Cómo ha superado esos desafíos? Mira, interesante pregunta, porque yo creo que esto también es necesario que el público que no conoce lo sepa. Y es tu caso y el de todos. Nosotros encontramos, o en mi caso personal, primero las vivencias que nos pasan, ¿verdad? De ahí salen las inspiraciones. Segundo, cosas que le pasan a otros y uno las toma, a veces de la fantasía, pero a veces hay peticiones. A mí hubo una canción que me exigió, y fue Santa Librada y su historia, que fue un desafío que la licenciada Aida Díaz, devota de hace muchos años en Santa Librada, quería ofrecer que una serie de elementos que conllevan todo lo que es Santa Librada fuera reunida. Y yo le decía: Aida, ¿tú quieres que en 5 minutos yo resuma 400, 500 años de historia? Y me dijo, sí. Wow. Y tenía que hablar de la historia de cuando los españoles venían en alta mar, que por el sufrimiento adquirido, las vestiduras que en un momento eran celeste y rosado, por el sufrimiento de los españoles cambiaron a azul y rosado. Entonces tenías que... Y fue un desafío, la verdad. Y bueno, gracias a Dios, y digo yo que Santa Librada me dio la iluminación, y ahí salió Santa Librada de su historia. En su momento fue una canción, y todavía lo es, como una didáctica para aquel que no conoce la historia de Santa Librada o cómo surge esa devoción. Se hizo también como para los niños, ¿no? Para que fueran también.
pero esa creo que fue una de las canciones que más me exigió, porque tratar de resumir una historia en unos 5 o 6 minutos. Desafío superado. Sí. Profesor, colega, compositor, el mercado de la música típica ha cambiado. ¿Considera usted que hay que adaptarse a los tiempos? Pienso que desde la pandemia para acá el mercado de la música típica cambió. Mucha gente se escucha decir que ya la gente no baila en los bailes, que hay canciones que tienen otros rasgos de otros géneros, que existe una mezcla de géneros. Sin embargo, Eduardo Domínguez considera que hay que adaptarse a la nueva generación o hay que mantenerse en el estilo que ha llevado por décadas a la música típica. Interesante pregunta, Cristian. Han existido debates amenos entre compañeros, entre colegas sobre esa situación, porque hoy en día es cierto, tenemos un público nuevo, y me refiero a la juventud, que consume el típico más allá de ponerle sentido a la misma letra, es a la rumba, al tripeo, como se dice, al trip, como se dice, frente a la tarima, rumbear, y no, por ejemplo, aquellos que crecimos en antaño, que le cantábamos la letra de la canción al oído a la hembra cuando íbamos bailando. Correcto. Yo siento que hay que establecer un equilibrio. Es cierto que no nos podemos divorciar o disociar de los tiempos modernos, pero no podemos perder la esencia de lo que es nuestra música. Mira, te comento 2 cosas. Yo sigo mucho otros géneros musicales y yo pensaba que esto era propio solamente de nuestra música y no, me di cuenta que en el vallenato, por ejemplo, uno de sus exponentes, Poncho Zuleta, en su momento estaba diciendo de esta parte que les estaba pasando también a ellos allá en la composición. Y lo otro que te quiero comentar es que yo pensaba que sí, que la juventud, bueno, ya es ahora de las modernidades, de las nuevas tecnologías, mencionar eso, de que me tomaste la foto, de que me la compartiste, pero no. En mi trabajo hace algunos meses, 2 adolescentes, calculo que estaban como 14, 15 años, con el celular, con una de las canciones épicas de Victorio. Te hablo de esas canciones que nosotros que jóvenes crecimos, sentimentales, que llegaban al alma, y yo los escuchaba cantar. Estos van en contra de lo que estamos viendo ahora mismo. Claro. O sea, que no se ha perdido la noción de ese sentimentalismo. Okay. Entonces sí debemos mantener un balance. No nos podemos divorciar o disociar, digo yo, de los tiempos modernos, pero tampoco podemos dejarnos o alejarnos de lo que es la esencia del sentimentalismo de nuestras letras, nuestras canciones. Y tú eres un ejemplo de ello. Así mismo es, profesor. Cada cosa que uno hace en la vida amerita pasión para que quede bien hecha. ¿Qué motiva a Eduardo Domínguez a seguir creando música? Mira, a mí me motiva exteriorizar lo que en un momento siento. Hay letras que ya están escritas de hace 10 años, varios años, y las saco y las renuevo y le vuelvo y les quito algo. Cosas que te hacen vivir. Por ejemplo, ahora para Santa Librada siempre afloran esos, y hablo ahora porque estamos en el medio de sus festividades, afloran esos sentimientos del devoto tableño. Entonces, yo leo mucho. En la lectura encuentras también mucho esto. Y tengo una letra de una canción, de una de las leyendas, 26 leyendas panameñas, que tiene que ver con Santa Librada. Y solamente por leerla ya me inspiró, o sea, ya salí. Entonces, eso es lo que ocurre allí a veces, de que muchas veces te motiva, es lo que te ocurre diariamente. Me motiva eso, seguir, como dice Celso, que también me hago eco de sus palabras, hacer canciones, exteriorizar nuestros sentimientos. Excelente. Continuando, colega, amigo y compositor, Eduardo Domínguez, usted sabe que componer amerita tiempo. Hay canciones que nacen en media hora, en 20 minutos. Hay canciones que uno empieza a hacerlas
y le viene toda la música de una vez, como hay canciones que pasamos hasta 1 año, 2 años para hacerlas. ¿Cuál es el equilibrio que tiene Eduardo Domínguez entre la composición, el trabajo y la vida personal para poder seguir creando música? Precisamente ese es uno de los, ¿cómo te digo yo? Como una de las falencias que tengo ahora mismo, porque falencia en el sentido de que me hace falta. Limitante el tiempo. Sí, pero me hace falta porque quiero hacerlo. Siento que quiero hacerlo, pero no tengo el tiempo. Correcto. Porque, como tú dices, a veces viene uno manejando el auto de un lado y surge y tienes que recurrir o a estacionarte y grabar en el celular o para que quede la idea y después proseguir. Pero a veces es difícil por uno, lo que es la exigencia laboral. Yo laboro en 2 instituciones. Mi horario laboral empieza a las 7 de la mañana y fácilmente en un día se va hasta las 10 de la noche. Wow. Porque doy clases en la Universidad Tecnológica. Cuando vienes, a veces no quieres escama, no quieres, vienes cansado. Entonces, pero sí se trata de sacar un tiempo para esto. Sí, porque cuando te apasiona, cuando lo quieres, pues encuentras el tiempo. Pero cuando encuentras ese tiempo, lo que tú dices, dice la musa de la inspiración, no, espérate que ahora estoy descansando yo. Entonces hay que aguantarse. Entonces es un equilibrio que sí hay que mantener, que hay que buscar y bueno, cuando surge, pues hay que aprovecharlo. Quizás a usted le pase, como le pasa a muchos autores, me incluyo, quizás usted haciendo súper, tiene la musa y la música en la mente y tiene que dejar lo que está haciendo para agarrar el celular y grabar una nota de audio porque es una melodía que tiene sentido musical y uno, dentro de la experiencia que tiene, chuzo, esto está bonito, voy a grabarlo, aunque esté haciendo otras tareas. Me ha pasado hasta en el trabajo también, que te llega esa idea musical o esa trama para hacer una buena letra, una buena melodía y tenemos que simultáneamente, haciendo las tareas que estamos haciendo, dedicarle aunque sea 1 minuto a la composición. Me ha pasado, Cristian, y no sé si a otro le ha pasado. Despierto en la madrugada. Tú sabes, esos periodos a veces que uno, bueno, se despierta. Y sí nos ha pasado. Y de repente viene y para no despertar a la compañera, se va al baño. Me voy al baño, tomo el celular y ahí trato de tararear para no despertar. Ahí, suavecito, ahí, prácticamente susurrando. Pero para que quede la idea. Después el otro día llegas y con más, ya la mejoras. Pero sí pasa. A todos nos pasa en el súper, jugando softball, incluso hasta soñando. Es que a veces una letra, yo he llegado a escribir letras anteriormente, pues cuando estaba la limitante del celular, que no estaban estos modelos, y te estoy hablando es porque ya yo vengo del SPAC desde el año 2000. Viajé a Panamá, veníamos en el bus, parábamos en Penonomé, que eran las paradas obligatorias, te venía una idea en una servilleta porque no tenías papel, no tenías una libretita para cargarla ahí, ni un celular. Y hablando específicamente de eso, profe, ¿alguna anécdota que usted quisiera compartir aquí con nosotros de su trayectoria como compositor? ¿Alguna historia? Las dos son personales. Bueno, una personal y la otra me refería a eso cuando le pasa a otros. La personal fue que cuando precisamente andaba detrás de ver si el maestro Ulpiano Vergara iba a interpretar Mi Dulce Condena, casualmente en una fiesta de Santa Librada, tocaba acá en un jardín alejado del centro, y pues mi esposa, que en ese entonces era mi novia, no pudo venir, tuvo una lesión. Perdona por esto, pero tengo que decirlo. Y yo me vine para el baile, y bueno, de pronto en el baile unas chicas allí llegaron y que si no les iba a sacar a bailar, digo yo con mucho gusto, ¿cómo no salgamos a bailar? Pero cuando una compañera de trabajo de mi esposa, digo, pues esto es plato seguro mañana. Cuando así efectivamente, en efecto, el otro día llegué y ahí estaban todas las cosas, y pero tú quieres saber quién eran, digo, no, pues si son tus primas. Le habían recogido los cherches. Sí, era con tus primas las que estaba bailando. De allí surgió entonces la canción Esos celos tuyos. Tremenda canción.
esa es una canción que también me ha dado satisfacción. Casualmente Jorge Jaén, compositor que bueno, ahora vive por motivos de trabajo y de familia allá en Chiriquí, me dice: Eduardo, esa canción hoy en día la pasan poniendo a cada rato en las emisoras. Y entonces, con referencia a lo que me preguntabas de las canciones, eso es lo interesante también, de canciones que no pierden vigencia. Exacto, clásicos. Sí, entonces eso es lo bonito, de saber que todavía se mantienen. La otra anécdota fue que un compañero de trabajo estaba sufriendo una situación sentimental y me la cuenta en confianza. Y la verdad en ese momento creo que no había, no estábamos, eso fue en el 2000 por allá, 2000 y algo, que no había mucho movimiento, y yo era una tarde sin mucho movimiento, y yo cogí una hoja y todo lo que él me contó yo se lo plasmé en unas 5 o 6 estrofas, y él se quedó sorprendido, que esto es lo que me está pasando. Sí, sí. Y eso dio pie entonces a No Dejaremos de Amarnos, una canción que grabó Alejandro Solís, le hizo video y todo, y que bueno, plasmó prácticamente lo que a otra persona... Esa historia. Excelente, profe. Bueno, ya para terminar, queríamos presentarle a la persona que está detrás de una serie de canciones que han sido éxito en la música típica nacional. El compositor es quien provee la materia prima que utilizan los intérpretes para grabar estos fonogramas y que el público disfrute de canciones llenas de sentimientos. Profesor, ¿algún consejo final para esos autores que están iniciando, para esas personas que tienen ese don de la composición, pero que quizás no han tenido la oportunidad de que ningún artista les interprete sus canciones? ¿Algún consejito para esas personas, profesor? Sí, mira, yo le diría a todo aquel que está iniciando hoy día en la composición o que le guste esto, que no dejen de escribir, escriban, pero que se eduquen. ¿Educarse en qué sentido? ¿Hay escuela para esto? No. Mis maestros son todos estos compositores de antaño, algunos desaparecidos ya, otros vigentes, y yo estudiaba sus letras, sus formas de componer, porque yo sabía que yo no me las sabía todas. Yo apenas estaba aprendiendo a componer en el colegio, o sea, aprendiendo lo básico. Entonces yo me dediqué a estudiar sus letras, su forma de componer. Entonces una es esa, no dejen de aprender de otros, pero no en el sentido de plagiar, sino de saber cómo es el sentido de la composición. Lo otro, leer ayuda bastante, leer te abre la mente. Y lo tercero, bueno, una más, pero la tercera que yo diría es, hoy en día tenemos una tendencia, lo estuvimos hablando, tú que estás en este ámbito de la tecnología también, hoy en día cualquiera pudiera ser compositor porque se hace uso de la herramienta de la inteligencia artificial. En seminarios de educación que hemos tenido nos han puesto a componer una canción con elementos, frases, y la inteligencia artificial te tira la canción con el ritmo que tú quieras. Pero eso no deja de ser una máquina. Y la máquina como tal no tiene sentimientos. Sí, la inteligencia artificial en sí lo que hace es combinar una serie de canciones que ya están escritas, sí, y saca un producto que ya existe, sí, simplemente lo combina, ¿no? Exactamente. Al final esa canción tiene diversos autores, ha sido motivo de disyuntiva y sí, de discusión en diferentes congresos de música, de la CISAC, de todas estas entidades de gestión colectiva y relativas al derecho de autor. Que no caiga en eso, y lo último que le diría, pues, no desmayar en el esfuerzo de presentar una canción a algún artista, que si es buena, por supuesto que la van a interpretar. Y ser buena no significa que esté con la última digitalización y tecnología musical, no. A veces puede ser, conoce de acá del área, pues múltiples compositores que hasta silbándole a la canción, pero el sentimiento y que transmiten tanto en la música como en la letra es suficiente. Es que hay muchos artistas que no les gusta que uno les entregue las canciones en maqueta. Es correcto. Por ejemplo, puedo mencionar aquí a Nenito Vargas. Usted va a sacar una canción con Nenito Vargas o con un Jonathan Chávez y él le dice, ¿sabes qué? Cántame la canción. Es correcto. Yo no quiero que me traigas la canción con ningún acordeonista, con ninguna maqueta. Yo quiero escuchar tu esencia. Eso. Nenito Vargas, lo que hace Nenito, y que me lo ha explicado él, es que cuando tú le cantas la canción, él trata de hacer
en el acordeón lo que tú estás cantando, porque Es correcto. es uno de los más grandes cantantes que ha dado la música típica. Él pone a cantar ese acordeón con sentimiento y de ahí el éxito que ha tenido. Y muchos artistas prefieren no escuchar la canción en ningún tipo de maqueta, prefieren escuchar la canción De viva voz. de viva voz, Ujú. escuchar la esencia del compositor, y pienso que así captan mayormente el sentimiento y el mensaje que quiere dar el autor. Es correcto. Así que bueno, profesor, Gracias, Cristian. agradecido y excelente que siga componiendo buenas canciones. Gracias, igualmente. Okay. Saludos.